Esta hora quiero darle la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas en Quito a la doctora María Paula Romo, ministra del Gobierno. Buenos días, gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación. Bueno, doctora, quisiera empezar la entrevista conociendo su posición o la del Ministerio del Gobierno en torno al informe que presentó esta Comisión de Naciones Unidas que vino a investigar los hechos perpetrados en octubre en cuanto a manifestaciones y protestas, determinando entre otras conclusiones que hubo una cantidad de detenidos quizás de manera innecesaria, sin suficientes pruebas que llevaran a la detención de los mismos por un lado. Por otro lado, mencionan que hubo también un empleo innecesario y dicen ellos desproporcionado de la fuerza al referirse a la acción de policías y militares. ¿Cuál es la opinión desde el Ministerio de Gobierno en torno a esto que se menciona en dicho informe? Sí, nuevamente muchas gracias por la invitación y dos cosas sobre este informe. Primero, la apertura del gobierno siempre para escuchar los criterios que se viertan sobre nuestras actuaciones. Lo segundo, una invitación a que se lea el informe completo. Lamentablemente, el momento en que el informe se puso al aire, a algunos medios de comunicación, le diría yo que dos, pusieron un titular equivocado, porque decía que el informe de Naciones Unidas afirma que estas cosas se dieron. No dice eso el informe dice que todos estos temas o estas afirmaciones hechas por diferentes actores tendrán que ser investigadas. Con eso de que hay que investigar lo que sucedió, nosotros desde el Gobierno Nacional y desde el Ministerio de Gobierno estamos de acuerdo, hay que investigar todo lo que sucedió en esos lamentables días, en esa crisis en octubre. Todo tiene que ser investigado, es lo correcto y eso es lo que dice el informe. El informe no llega a conclusiones determinantes como las que algunos titulares insinuaban. De todas maneras, también quisiera recoger algo que el ministro Jarrín dijo hace algunos días al ser cuestionado sobre este mismo titular, y es que es muy importante también determinar cómo era entonces la manera de proceder frente a lo que vivimos, frente a miles de personas que tuvieron un comportamiento violento, no todos el mismo comportamiento, no toda la misma naturaleza, pero tenemos 430 y pico de policías heridos, varias decenas de militares heridos, bienes públicos dañados, personas heridas, cascos de protección de los policías perforados con metal caliente, voladores, explosivos utilizados como armas. La pregunta es, y ojalá si es que algún país del mundo ha descubierto cómo hacer eso, nos puede enseñar, la pregunta es cómo se contiene la violencia si no es usando la fuerza. Por supuesto, el Estado, al usar la fuerza, tiene que seguir unas reglas que por cierto los manifestantes no tienen, no siguen, no contemplan ningún límite, pero el Estado tiene que hacerlo y esos límites, esas reglas y esos protocolos se verificaron, todos ellos se usaron y así lo vamos a explicar y aprobar en cualquier investigación. Como usted bien lo menciona, el informe habla de esta recomendación y cita que eso de aquí proviene también, esto que se menciona del uso desmedido, desproporcionado de la fuerza pública, viene también de aquellos testimonios que recabaron quizás de personas implicadas, más no de un análisis netamente de la investigación que ellos realizaron, pero también llevan algunas recomendaciones, entre esas la socialización de medidas que se vayan a adoptar de aquí en adelante y que puedan tener alguna serie de afectación dentro de la sociedad para evitar que vuelvan a suceder quizás protestas como las que vivimos en octubre pasado. ¿Cómo acoge también ya el gobierno este tipo de sugerencias que provienen de esta comisión investigadora? Exacto, lo había dicho en un principio, nosotros siempre estamos abiertos a revisar, a recoger las observaciones. Por supuesto que una cosa es vivir, controlar, responder frente a la crisis que el Ecuador fue testigo y fue víctima durante esos días. Otra cosa es el poder evaluar, el hacer una lectura posterior, que por supuesto es necesaria, nosotros mismos la hemos hecho, la han hecho varios organismos internacionales, la está haciendo la Asamblea Nacional, eso es parte de lo que procede en este momento y como lo he repetido en todos esos foros, lo estamos haciendo en democracia gracias a la actuación durante esos días. Gracias a una actuación sensata, yo creo prudente y apropiada, hoy estamos teniendo estos debates en democracia y con las instituciones del Estado funcionando. Varios de estos debates se llevan a cabo en la Asamblea Nacional, sede del Poder Legislativo, y esa asamblea está en pie porque la policía no permitió que suceda lo que sucedió en la Contraloría. Varios de estos debates se llevan adelante en la Administración de Justicia que funciona con normalidad gracias a que las fuerzas del orden impidieron un golpe de Estado.
Creo que todo eso hay que mirarlo en su conjunto y, por supuesto, lo analizaremos con el propósito de que esta crisis tan grave nos deje enseñanzas a todos, desde la política, desde el uso de la fuerza, desde la organización ciudadana, desde el trabajo con gobiernos locales. Ministra, ya que estamos tocando este tema y que usted ha hablado de la función judicial, precisamente quisiera saber cómo avanza quizás la judicialización contra aquellos que durante esos días de protesta dañaron bienes públicos. Hay carros de la policía, carros de los militares, infraestructura que compete a la Policía Nacional, infraestructura relacionada con el manejo del petróleo acá en el país. ¿Cómo avanza este proceso? Bueno, yo aprovecho esa pregunta para explicar hasta dónde llega o en dónde empieza la tarea de la policía y luego le respondo con mucho gusto. La policía puede actuar en una detención, por ejemplo, en dos circunstancias distintas. La primera es frente a un delito flagrante, es decir, la policía presencia o es llamada a propósito de una emergencia mientras sucede un delito o las 24 horas siguientes después de que ha sucedido este delito. Eso permite que la policía actúe de inmediato, detenga a las personas, haga alguna persecución si es que corresponde. Esta es la única manera en la que la policía puede actuar sin que medie orden judicial. Cuando no se trata de un delito flagrante o no estamos dentro de las primeras horas, entonces la policía pasa a convertirse en un órgano auxiliar de la Administración de Justicia. Fiscalía y jueces son los que por un lado solicitan, los otros deciden una orden de detención o un allanamiento, por ejemplo. En el caso al que usted mismo hacía referencia al inicio del noticiero y que ahora también lo ha mencionado, sobre el tema de un posible tráfico de influencias o una oferta de tráfico de influencias, la policía actuó de esta manera. La Fiscalía tomó conocimiento de este caso. ¿Cómo conocimos el caso? Hace ya varios meses recibimos información a través de la Secretaría Anticorrupción de que existía esta especie de oferta de tráfico de influencias, de oferta de cargo, de solicitud de dinero, y entonces la policía empieza una investigación con la Fiscalía. La investigación ha tenido su propio camino, sus propios tiempos, porque son varios meses ya, y fiscales con elementos suficientes piden órdenes de allanamiento y detención. Esto ya se dio el fin de semana, las audiencias de formulación de cargos, algunas personas se encuentran ya privadas de libertad y otras entiendo que tienen medidas cautelares. Sobre este caso, que era su primera pregunta al iniciar el programa, hasta aquí llegó ya la actuación de la policía y lo que corresponde es ahora que fiscales y jueces esclarezcan para el país la participación que cada uno de los detenidos ha tenido. Sobre el caso de las protestas y sobre lo que está sucediendo, yo también quiero aprovechar para comentar algunas cosas. Los únicos detenidos que enfrentaban cargos de terrorismo eran los detenidos en el edificio de la Contraloría General del Estado. De lo que todos conocemos, esos cargos han sido reformulados y por lo tanto en este momento no hay nadie que esté enfrentando cargos por terrorismo vinculado al tema de las protestas. Sí hay casos, y esos casos siguen adelante, de daño de bien público, hay casos de interrupción, de suspensión de servicio público, hay casos que tienen que ver con la destrucción de bienes, y entiendo que la Fiscalía General ha organizado o pretende organizar un solo equipo de fiscales para poder revisar todo lo que esto implica a lo largo y ancho del país. Nosotros, como Policía Nacional y como Ministerio de Gobierno, también estamos denunciados en algunos casos y, por supuesto, como corresponde en un Estado de Derecho, todos tenemos que ir a la justicia y explicar nuestras decisiones, nuestras actuaciones. Entiendo yo que así lo harán los diferentes actores de esta crisis. No conozco si es que al momento hay personas privadas de libertad, excepto por aquellas que estuvieron involucradas en la toma de un campo petrolero en Sucumbíos. No sé si en el resto de casos hay personas que permanecen privadas de libertad, los procesos están abiertos y sin duda esto todavía llevará algún tiempo, pero ojalá la justicia también pueda dar señales claras. Si hay impunidad, creo que será muy difícil evitar casos similares en el futuro. Quiero cerrar este tema de las protestas para ya pasar a otros, preguntándole también qué espera el gobierno suceda con aquellas personas que permanecen asiladas en la Embajada de México en la capital, que ahora tienen que rendir su versión pues a finales de este mes en torno a lo que sucedió en octubre en esa jornada de protestas, en este proceso que se sigue por rebelión, sobre todo hacia algunas personas, funcionarios de este gobierno o exfuncionarios del gobierno anterior. Sí, en el momento en el que una persona entra a una embajada y esta embajada le ofrece asilo,
equivale al asilo que le ofrecería un país, está en un territorio extranjero. Por tratarse de un tema de relación entre el Estado ecuatoriano y un Estado extranjero, preferiríamos que este tema lo trate la Cancillería y que sea el canciller el que le dé mayores detalles. Le corresponde a esa cartera de Estado llevar adelante estas relaciones para ser lo más cuidadosos y nosotros, como siempre, también respetuosos de las normas internacionales. Ahora, quisiera ya tratar el tema del que usted también ya hizo mención, y es este operativo Emperador que dejó 33 personas detenidas. Se realizaron varios allanamientos en algunas provincias del país y bueno, deja algunas interrogantes, ¿no? Dentro de algunos audios que ha comenzado a filtrarse, se puede escuchar la conversación presuntamente de José Carlos Suárez con alguien más, donde comienzan a pedir dinero a cambio de otorgar estos puestos en entidades públicas, pero se menciona a personas cercanas al presidente Moreno. ¿Cuál es la postura del gobierno en torno a eso? A esto que, como digo, se comienza a filtrar y que es motivo ahora de una investigación. Sí, precisamente por eso y por muchos otros motivos que ahora voy a detallar, es que no debe haber impunidad ni que estos casos pueden quedar ocultos. No es la primera vez que tenemos audios, conversaciones en donde personas que se dedican a actividades ilegales pretenden involucrar a personas del gobierno, a personas cercanas al presidente de la República o a funcionarios públicos. Por supuesto, para quienes están cometiendo este tipo de irregularidades, esta es una especie de garantía, esta oferta, y es muy grave que lo hayan hecho, es muy grave que hayan pretendido no solamente negociar, pedir dinero, tramitar un cargo, sino además vincular a funcionarios públicos o personas cercanas a la presidencia de la República. Esto tendrá que ser aclarado y puede agravar todavía más el caso de quienes están detenidos, pero yo quisiera decir que aparte de esto, que ya es muy grave, aparte del delito que es muy grave, se encuentra en el Código Penal, tiene que ser sancionado, hay cosas que llaman especialmente la atención. Por ejemplo, el hecho de que uno de los lugares que supuestamente se ofrecen es el tema de la regulación de la aviación, la Dirección de Aviación Civil, que es uno de los supuestos lugares ofertados. Esto es gravísimo porque imagínese usted las implicaciones de seguridad que tiene quienes estén interesados en este tipo de control, quienes estén interesados en controlar cargos con responsabilidad como esta, que son precisamente los que vigilan el tráfico aéreo en un país. Esto tiene implicaciones gravísimas y es parte de lo que la justicia tiene que investigar. Y por supuesto, sectores que son muy sensibles, como aquellos a los que se refieren los audios, hay que investigarlo, hay que investigar si se trata de la audacia de estas personas que pretenden enriquecerse con actividades ilegales, delictivas, o si es que hay algún vínculo que tenga que esclarecerse. Mire usted, por ejemplo, que uno de los detenidos es un funcionario público de educación, no tiene nada que ver con los temas a los que se refieren, pero es un funcionario público que trabaja en educación. Otro detenido, hasta el 2017, fue director de planificación en el Ministerio de Trabajo. Otro detenido tiene antecedentes penales y participó en su propio secuestro hace 10 años. Uno de los detenidos se secuestró a él mismo para pedirle dinero a sus familiares. El otro, por supuesto, que es uno de los que ha concitado mayor atención, es el señor Suárez, que hasta hace poco fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Otra persona estaba enrolado en el Consejo Nacional Electoral. Es decir, si bien no tenían una relación directa con los supuestos cargos que ofrecían, sí estaban vinculados en algunos lugares al sector público. Por eso las investigaciones tienen que profundizarse y el gobierno es el más interesado en que así se haga. Y es que quedan otras interrogantes, ministra, y una de esas es ¿por qué puede ser tan interesante o tan llamativo ocupar este cargo? Porque incluso, ha dicho la Fiscalía, se llegaban a hablar de sumas de entre 5 a 20 millones de dólares. Ahí la pregunta también es quién tiene ese poder adquisitivo para poder cubrir un valor como ese a cambio de obtener un cargo como el que acabamos de mencionar dentro de la Dirección de Aviación Civil. Exactamente, y qué tipo de intereses son los que podrían llevar a mover esa cantidad de dinero. Por eso yo le decía, creo que ahí también hay implicaciones de seguridad, hay implicaciones de soberanía y los interesados probablemente están vinculados a otro tipo de delitos. Por eso es correcto lo que ha sucedido, es bueno que se haya desarticulado esta organización, pero hay que ir más allá en la investigación para saber
¿quiénes pueden ser los potenciales interesados en un lugar de esta naturaleza? ¿Quién está interesado en controlar la aviación civil? ¿Quién está interesado en controlar los cielos y para qué? Creo que esto es parte de lo que se tiene que discutir, es parte de lo que se tiene que investigar y ojalá fiscales y jueces logren dar hasta con el último de los involucrados en este tipo de casos. Qué bueno que en este tema se ha podido ya empezar con una parte importante para poder desenrollar todo lo que se encuentre detrás, y esa es una actuación importante de fiscales, de jueces, y por supuesto estamos a la expectativa. El gobierno dará todas las facilidades y creo que casos como estos también tienen que servir para que quienes lo miramos desde fuera, los ciudadanos, las personas que están en el día a día del país, sepan que este tipo de actitudes no son tolerables. Hay tolerancia cero frente a irregularidades de esta naturaleza en el país, no solamente en el gobierno, sino en el país. Ojalá así sea. Ministra, quiere decir que no descartan que puedan haber más personas involucradas, quizás en otras instituciones, y que por ende pues podrían darse más detenidos dentro de esta investigación que por ahora arroja más de 30 personas. Sí, creo que no hay que descartar nada, precisamente por la gravedad de lo que he descrito. No se puede descartar nada. Que la Fiscalía y los jueces hagan su trabajo con toda la confianza y también sabiendo que hay una expectativa en el país porque se trata de temas muy delicados, así que es importante que lleguen hasta las últimas consecuencias. Insisto, el gobierno dará todas las facilidades para que si hay más involucrados, nadie quede al margen de esta investigación y de la sanción que corresponda. Ahora, pero es sin duda un tema que también genera una alerta o que enciende esas alarmas, esas alertas de que esto hubiera podido estar sucediendo en otras instituciones también del gobierno. ¿Y qué mecanismos de prevención están tomando para evitar que se repita algo como lo que ahora está investigando? Bueno, por eso es que en este momento la investigación se basa en la oferta de tráfico de influencias, porque aparentemente de toda la investigación no llegaron a tener ni las conexiones, ni los contactos, ni la influencia que ofrecían a quienes se acercaban o que ellos a su vez buscaban. Oferta de tráfico de influencias. Hay que mirar en las investigaciones si llegaron a concretar alguna de estas cosas y por lo tanto existía alguna conexión, o si simplemente se trataba de unos farsantes, de unos vendedores de humo que aprovechaban el interés poco sano, el interés ilegal también de quienes se acercaban a hacer una oferta de esta naturaleza. Eso es parte de lo que tiene que mirar la Fiscalía, pero entiendo yo que si hoy los cargos están formulados sobre oferta de tráfico de influencias es porque ninguna de estas ofertas llegó a concretarse. Eso es parte de lo que se tiene que esclarecer, pero en un primer momento, por el tipo penal que se investiga, deberíamos concluir que ninguna llegó a concretarse y que por lo tanto habían expectativas, habían intentos, había probablemente este engaño, pero miremos qué dicen las investigaciones. Por ahora los cargos están formulados sobre oferta de tráfico de influencias, gravísimo delito que tiene que ser investigado. Sin duda el país espera esa investigación, los resultados de esa investigación, esperamos respuestas en torno a ese tema. Muchísimas gracias, ministra, por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes, una buena semana.